Alguien me va a decir, ay, el hospital, perdón, ese hospital lo dejó el presidente Sánchez Serén. La labor. Porque aquí no hay medicina, los baños todos sucios. Si el gobierno no tiene más ingresos, no podemos resolver esta situación. Como areneros debemos sentirnos orgullosos de haber cambiado El Salvador y ser además un partido de ejemplo a nivel internacional. En cuidados intensivos se encuentra Sacamil, el principal hospital de El Salvador. ¡Una camilla! ¡Una camilla! Si la medicina se venció, habría que explicarle a la población por qué se permitió que esa medicina no fuera a los pacientes. Por hoy no hay Hospital Rosales, ¿o hay? No hay Hospital Rosales, no existe. Y justo aquí, frente a la evidencia aplastante, es donde se les cae todo por completo. Hipócritas y fariseos de la política salvadoreña. Sí, me refiero específicamente a ustedes, Claudio Ortiz, Ronald Umaña y Chino Flores. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. ¡Qué espectacular! Presenciamos ahora una obra monumental que pasó de ser una simple maqueta electoral y un mito a convertirse en una realidad palpable. Hay mentiras que por su tamaño no solo ofenden la inteligencia, sino que denuncian la miseria moral de quien las pronuncia. En las últimas semanas, los restos dispersos de la vieja política salvadoreña han decidido unificar sus voces en una cruzada delirante. Manuel "el Sopaman" Flores, con sus habituales payasadas, declaró ante las cámaras que el nuevo complejo Rosales no existe, que es una maqueta iluminada con luces LED y que ahí adentro solo hay cuartos vacíos sin un solo equipo real. Mientras tanto, la bestia política, Ronald Umaña, con la urgencia del que busca un minuto de fama, exigía ver un solo espacio operativo o un área de intervención de verdad. Porque yo quiero ver eso, pero con medicinas. Quiero ver un hospital con camas, con laboratorio, con quirófanos, para hacer operaciones, para hacer cirugía. Ahí no hay nada. Ese es un edificio, dicen, de consulta externa. Y desde luego, la política millonaria, sí, la que siempre está del lado de los pandilleros, la que vota siempre por el no. Claudio Ortiz repitiendo la misma partitura desprovista de la realidad. Aseguraba con ese tono de superioridad moral característico de toda mujer con recursos millonarios que esta obra pública simplemente es una fantasía inexistente. Hoy por hoy no hay Hospital Rosales, ¿o hay? No hay Hospital Rosales, no existe. La realidad, damas y caballeros, no obedece a los delirios de la oposición. La realidad se construye con concreto, con tecnología de punta y con expedientes de auditoría que no se pueden borrar. Hoy no venimos a debatir opiniones con quienes destruyeron el tejido social. Hoy venimos a confrontar la narrativa de la mentira sistemática con los datos fríos de la historia y el presente. ¿Cómo se atreven a hablar de bienestar público los herederos de la privatización encubierta? ¿Con qué autoridad moral cuestionan tecnología robótica de quienes obligaban a los especialistas a trabajar con herramientas oxidadas? Lo que van a escuchar hoy no es un discurso político, es una demolición documentada de la hipocresía partidaria. Es hora de abrir el verdadero expediente de la infraestructura pública en El Salvador. Queda así, comparte, porque este es el mejor documental que va a encontrar del Hospital Rosales. Damos inicio.
Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Había muchas mujeres que los tiramos hasta lo más imposible por ganarles la vida. El 63.7% de la población salvadoreña vivía en estado de pobreza, pero cuando estos indicadores toman cuerpo, adquieren nombres y apellidos, entonces la realidad se convierte en carne y hueso. El marco regulatorio del bienestar ciudadano en El Salvador inició una transformación estructural a partir del año 1989. Bajo la administración del expresidente Alfredo Cristiani, se aplicaron severas políticas de ajuste estructural. A pesar de las campañas oficiales bajo el lema "Seguiremos mejorando", los registros gremiales de la época confirman huelgas sistemáticas. Los mismos de siempre, los que históricamente han tenido secuestradas estas instancias y que gracias a esas personas se han tenido salarios indecentes, salarios miserables y esos incrementos que dan vergüenza. Los empleados del sector exigían un incremento salarial directo de 500 colones y el cese inmediato del desabastecimiento crónico de insumos elementales en la red nacional. Escuchen bien el origen de la tragedia. Seguiremos mejorando, decían los comunicados de la época, mientras los recintos operativos rurales se quedaban sin suministros básicos. La lógica del libre mercado se introdujo en los pasillos de las instituciones estatales como si el derecho a la existencia fuera una mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Para los gobiernos de Arena, el ciudadano de escasos recursos no era un sujeto de derechos fundamentales, era una cifra molesta en el presupuesto general de la nación. Redujeron el Estado, fragmentaron los servicios y sentaron las bases de un sistema diseñado matemáticamente para el colapso absoluto. En el año 1994, el Estado salvadoreño formalizó la propuesta de reforma institucional. Este plan quinquenal buscaba eliminar el carácter interventor del gobierno central para promover la competencia regulada entre entidades públicas y privadas. La estrategia central consistió en la descentralización operativa, delegando funciones en organizaciones no gubernamentales y transfiriendo la carga financiera a los raquíticos presupuestos de las alcaldías municipales. ¿Saben cómo se llama eso en el lenguaje del pueblo? Desmantelamiento programado, lavado de manos. Le quitaron la responsabilidad al gobierno central y se la tiraron a los municipios, sabiendo perfectamente que las alcaldías del interior del país no tenían ni para pagar sus planillas de alumbrado público, mucho menos para sostener centros de asistencia. El monopolio estatal, según sus teóricos de corbata, era el gran enemigo. Su verdadero enemigo era la ambición de privatizar todo. Querían que el acceso a un derecho inalienable dependiera del grosor de la billetera del usuario. Los datos de cobertura institucional durante las 2 primeras décadas de administraciones de Arena confirman que el sistema cubría únicamente al 14% de la población, restringido exclusivamente a los trabajadores del sector formal. La red responsable del resto de la población alcanzaba una cobertura efectiva de apenas el 35% debido a la concentración urbana de la infraestructura. Más del 50% de los hogares salvadoreños se encontraban hundidos bajo la línea de pobreza de la época. Un modelo impecable para la exclusión social. Si eras parte del 14% con empleo formal, tenías derecho a que te agendaran una cita para 6 meses después. Si eras parte de la inmensa mayoría, tu única opción era rezar o ir al amontonarte en los pasillos en ruinas de la antigua sede de Rosales. El acceso a los servicios estatales se convirtió en un privilegio de nacimiento. Un sistema donde la mitad de los hogares del país debía elegir entre comprar comida para la semana o pagar los insumos que el propio Estado le negaba en sus ventanillas. Durante este periodo, las autoridades institucionalizaron las llamadas cuotas voluntarias. Los directores de la época sostuvieron formalmente que la gratuidad absoluta del servicio no era solidaria y que fomentaba un uso abusivo por parte de la población. Estas cuotas de bolsillo se volvieron obligatorias para acceder a servicios básicos y de alta complejidad, y con esos fondos se pagaban los salarios del personal temporal. Hay que tener un descaro de proporciones históricas para llamar cuota voluntaria a un peaje obligatorio, impuesto a la miseria. Lo decían al pueblo hambriento que pagar por lo que era suyo por derecho era solidaridad. ¿Solidaridad con quién? ¿Con el fisco que ellos mismos vaciaban con la corrupción?
Si no llevabas las monedas para la bendita cuota, te cerraban la puerta en la cara. El salario de los especialistas técnicos dependían de las monedas de los más pobres. Eso no era servicio público, era una red de extorsión institucionalizada de los más altos despachos de Arena y el FMLN. En cuidados intensivos se encuentra Sacamil, el principal hospital de El Salvador. El personal médico y demás empleados se han sumado a una huelga en protesta por la falta de equipos e insumos. Entre los años 1999 y 2003, el intento de otorgar concesiones a corporaciones privadas en instalaciones especializadas provocó una huelga gremial que se extendió por más de 9 meses. El órgano ejecutivo aplicó despidos masivos y campañas mediáticas de difamación. Los registros confirman que los altos funcionarios amenazaron con la destitución fulminante de los especialistas que se sumaron a la resistencia gremial contra la privatización. Esta es la memoria histórica que la actual oposición pretende borrar con amnesia selectiva. Dejaron caer la infraestructura a propósito, provocaron el desabastecimiento de forma deliberada para que la población se desesperara y suplicara la privatización como la única salida. Y cuando los profesionales dignos salieron a las calles a defender lo público, la respuesta del poder fue el garrote, el despido y la calumnia en cadena nacional. Querían que el lugar fuera un cascarón vacío para justificar su venta al mejor postor. Ese es el ADN exacto de los partidos que hoy firman comunicados exigiendo transparencia. ¡Una camilla! ¡Una camilla! Los terremotos de enero y febrero de 2001 destruyeron o dañaron el 90% de la infraestructura operativa del país. En el recinto central, los sismos inhabilitaron la mitad de las áreas de alta intervención y provocaron daños estructurales severos en los pabellones. A falta de asignación presupuestaria del gobierno central, el complejo operó durante años con reparaciones cosméticas financiadas, una vez más, por las cuotas de los mismos usuarios. Llegó la naturaleza y desnudó la farsa. El terremoto tiró las paredes, pero la corrupción ya había destruido los cimientos del sistema. La mitad de las áreas críticas a nivel nacional quedó inservible en el año 2001. Andaban buscando los planes de contingencia de los gobiernos de la época. Jamás existieron. Dejaron que el lugar colapsara lentamente. Obligaron a los técnicos a trabajar en condiciones de desastre, mientras los jugosos fondos internacionales de reconstrucción se diluían mágicamente en las cuentas corrientes del partido oficial. Los indicadores de desempeño en la transición 2000-2001 muestran que las atenciones básicas por habitante subieron estadísticamente. Sin embargo, las resoluciones de casos complejos bajaron un 10.4% debido a la pérdida neta de espacios físicos. Asimismo, las intervenciones profundas cayeron un 20.4%, reduciéndose drásticamente por la inhabilitación de las áreas operativas post-sismo. Miren la trampa de la estadística, tecnócrata. Subieron las atenciones en el papel, pero se desplomaron las intervenciones que realmente resolvían problemas. ¿Saben qué significa eso realmente en la vida real? Significa que el fenómeno criminal del endosamiento, dos ciudadanos en estado crítico, compartiendo el mismo colchón oxidado, significa lista de espera que se convertían en condenas irreparables. Significa que tu probabilidad de recibir asistencia de urgencia se redujo en más de un 20% porque los gobernantes prefirieron gastar millones en propaganda antes que en vigas y equipamiento. Como areneros debemos sentirnos orgullosos de haber cambiado El Salvador y ser además un partido de ejemplo a nivel internacional. Al cierre del ciclo de gobiernos de Arena en el año 2009, la sede principal enfrentó una parálisis operativa por falta de liquidez. El Ministerio de Hacienda debió realizar una transferencia de emergencia de $1.8 millones para evitar que los proveedores suspendieran el suministro de alimentación básica. Si la medicina se venció, habría que explicarle a la población por qué se permitió que esa medicina no fuera a los pacientes. Simultáneamente, auditorías de derechos humanos documentaron la existencia de toneladas de suministros vitales completamente caducados en bodegas periféricas, acumulados entre los años 2004 y 2008. Este es el gran monumento a la infamia bipartidista. El principal recinto público de El Salvador no tenía dinero para darle de comer a su gente. Tuvieron que raspar la olla de última hora para que no pasaran hambre.
Pero la verdaderamente criminal, lo que debería obligar a esconderse bajo las piedras al FMLN sobre todo, y a cualquiera que defienda ese nefasto pasado, es el hallazgo de las bodegas llenas de insumos vencidos. Mientras las familias lloraban en los pasillos porque no había nada, el gobierno guardaba los recursos de rescate hasta que se pudrieran en cajas de cartón. Eso no es un error de administración, es crueldad planificada y sistemática. En mayo de 2009, durante una alerta global de contingencia, el sistema público salvadoreño carecía de áreas de aislamiento y equipos de bioseguridad. Una auditoría posterior de organismos internacionales confirmó el desvío y la comercialización en el mercado informal de más de 10.000 lotes de dotaciones estratégicas que habían sido donadas originalmente al país para enfrentar la crisis. Ratas de la alcantarilla disfrazados con trajes de funcionarios públicos. Llega una crisis global. El mundo entra en pánico. Los ciudadanos buscan protección desesperadamente y estos personajes se roban más de 10.000 dotaciones internacionales para revenderlas en el mercado negro. Hicieron negocio con el miedo, con el dolor y la vulnerabilidad de la población. Andaban por ahí los analistas y diputados que hoy se escandalizan por el diseño arquitectónico de las nuevas obras. Estaban bien calladitos, cobrando sus cheques y sosteniendo el ecosistema que les pagaba las pautas publicitarias. La llegada al poder ejecutivo del FMLN en 2009 modificó la doctrina oficial mediante la abolición formal de las cuotas voluntarias. 4 o 5 años no son suficientes para establecer todo lo que una reforma de salud como la que hemos planteado requiere. Se intentó implementar un nuevo modelo de comités territoriales. Para estructurar la participación, se estableció un gigantesco esquema burocrático de cogobernanza en 4 niveles, llenando la estructura de asambleas de papel. El FMLN llegó al poder envuelto en la bandera inmaculada de la justicia social. Quitaron las cuotas voluntarias. Y eso fue un paso correcto. La verdad manda. Pero la ilusión del cambio estructural duró lo que dura un eslogan de campaña. Cambiaron la dictadura del mercado por la pesada burocracia del partido. Crearon comités, consejos y mesas de diálogos interminables. Llenaron los organigramas de activistas con jugosos sueldos públicos. Pero en la realidad física y en el corazón operativo, conseguir atención de alto nivel seguía requiriendo un milagro divino o el tráfico de influencia del compadre político de turno, porque tenías que levantar la mano izquierda. Alguien me va a decir, ay, el hospital, perdón, ese hospital lo dejó el presidente Sánchez Serén. La labor de haber hecho hasta el diseño fue del anterior presidente. La labor de haber conseguido el dinero, el crédito, fue del anterior presidente. Y tengo que gastar esto para venir aquí porque son $10 aguantando hambre. Vaya, entonces y tengo que venir mañana y pasado, me está diciendo. Porque aquí no hay medicina, los baños todos sucios. Si el gobierno no tiene más ingresos, no podemos resolver esta situación. En el plano financiero, la gestión dejó diseñado un programa de modernización con préstamos del BID por $170 millones. Sin embargo, exámenes especiales de la Corte de Cuentas detectaron deficiencias críticas en la gestión de residuos peligrosos. Asimismo, en 2012 se determinó que se recibió un cargamento de suministros corporativos valorado en más de $650,000 sin realizar absolutamente ninguna validación técnica ni control de calidad. Miren nada más a la izquierda puritana riéndose ante la negligencia absoluta. Los mismos que daban discursos encendidos contra el gran capital recibían cargamentos millonarios del sector privado sin revisar un solo papel. ¿Qué venía en esas cajas? ¿Estaban caducados? ¿Eran aptos para el uso público? Nadie lo sabe porque la vanguardia proletaria le dio pereza aplicar los protocolos de calidad. Resultaron ser administradores tan mediocres, irresponsables y de cuello blanco como lo del chaleco tricolor que tanto criticaban. Para evadir restricciones legislativas, las direcciones públicas contrataron durante la década del FMLN a decenas de profesionales operativos bajo la modalidad irregular de servicios profesionales, privándolos de toda prestación de ley.
En años críticos, el gremio paralizó labores en protesta por el desabastecimiento total de los insumos operativos más básicos a nivel nacional, mientras las autoridades forzaban controles biométricos de asistencia. La doble moral vestida de rojo, el Partido de los Trabajadores, el que nació cantando consignas revolucionarias, precarizando brutalmente a los profesionales técnicos de las instalaciones públicas. Tener a tu personal operativo firmando contratos chatarra sin aguinaldo, sin vacaciones y sin derechos laborales es la definición más pura de explotación auspiciada por el Estado. ¿Y cuál fue la respuesta del FMLN? El partido del Chino Flores, cuando el personal exigió suministros básicos en plena crisis nacional. ¿Qué dijeron? Los acusaron de ser peones desestabilizadores de la derecha. Usaron el mismo guión represivo de los gobiernos anteriores para el ciudadano de a pie. El color de gobierno no cambia nada el desprecio institucional. Los registros oficiales del préstamo internacional de $170 millones, ratificado tras años de bloqueo en la Asamblea, revelan que al cierre del año 2022, el Estado solo había ejecutado el 21.9% de los fondos. Posteriormente, durante la contingencia global de 2020, se tuvieron que reorientar millones del componente de infraestructura para compras urgentes del Estado, retrasando los cronogramas de la obra. Y aquí es donde la ruidosa narrativa de la oposición se estrella a 100 kilómetros por hora contra el muro de los hechos. Pasaron años bloqueando los préstamos en la Asamblea solo para asfixiar al rival político de turno. Y cuando por fin se aprueba el dinero, la burocracia demuestra una parálisis vergonzosa. Dejaron el 80% de los millones durmiendo en las cuentas bancarias, mientras la infraestructura se caía a pedazos. La historia de esta obra ha sido un botín político para la derecha, una muestra de inoperancia de la izquierda y una burla sistemática para el ciudadano común que pagaba los platos rotos. Privado, en mi práctica privada, fue preparar 3 licitaciones de 3 empresas que venden o prestan ventas de productos e insumos médicos para este hospital. Y vienen furgones. Sí, mega. Furgones, o sea, no viene un camión, vienen furgones con insumos para sala de operaciones, con tornillos y todo lo que se le pone a la gente que está quebrada. O sea, es decir... En junio de 2023, durante el acto de colocación de la primera piedra, se oficializó el arranque de la construcción. Población beneficiada, todos los salvadoreños que lo quieran ocupar. Quiero decir además que los fondos de esta inversión son 100% fondos propios, es decir, son fondos GOES. Analistas de oposición cuestionaron las fuentes de financiamiento, señalando la existencia de fondos internacionales remanentes sin ejecutar, y criticaron los índices de transparencia de la institución pública encargada de la ejecución física de la obra. Y como ya no podían evitar que los tractores empezaran a moverse, la oposición se atrincheró en el debate presupuestario y contable. Exigir cuentas claras siempre será un pilar democrático, eso es innegable, pero utilizaron el debate técnico como una cortina de humo para esconder su verdadero pánico. ¡Oh, usted está mintiendo! Enfrente, donde era maternidad, ahí está el Hospital Rosales. Esas son la consulta externa que nos costó otra millonada y que está hecha con tabla roca. Eso sí, tiene un montón de luces LED para que usted cuando pase por ahí diga qué lindo lo que está ahí. Les ardía hasta el alma ver que por fin, después de décadas de maquetas falsas y mentiras, las grúas estaban trabajando en el terreno. La soberanía financiera se demuestra con ejecución física, no con tuit de analistas y berrinches en las redes sociales. El Hospital Rosales, mis queridos amigos, no existe. No existe. ¿Qué tal, director? Buenas noches, señor presidente. Doctor Marvin Aguilar, director del Hospital Rosales. Mucho gusto. Es un placer poder darle la bienvenida al nuevo Hospital Rosales. El 1 de junio reciente se ejecutó el lanzamiento oficial y la apertura operativa de la nueva infraestructura pública de tercer nivel. El nuevo complejo cuenta con una capacidad instalada masiva, superando las 600 unidades de acomodación de alto estándar,
divididas entre áreas sensibles de estancia prolongada y zonas de observación de alta rotación para respuesta rápida. Y aquí es donde el piso se abre y se traga por completo a Manuel Flores, a Ronald Umaña y a la indignada Claudia Ortiz. Decían a los cuatro vientos que el proyecto no existía. Decían que era un burdo montaje publicitario, hechos con render y luces LED. Vayan a decírselo de frente a las más de 600 unidades de última generación que hoy están instaladas brillantes y operativas. Vayan a sostenerle la mirada a los ciudadanos que ya no tendrán que dormir tirados en los pasillos. La humillación intelectual de esta oposición no la provoca un analista, la provoca la contundencia imparable del concreto y el acero. Gritaron histéricos que todo era un holograma y la realidad les contestó inaugurando el complejo tecnológico más avanzado del país en salud. Esa es otra cosa, que no hay tanques de oxígeno. No hay tanques de oxígeno, porque de hecho el que tuviéramos cilindros de oxígeno, eso también va en contra de la seguridad del paciente, hay un gran riesgo. Y que ahora los tengamos todos gases centrales, eso pues facilita la atención y no los ponemos en riesgo. Además que... Esa es otra cosa, que no hay tanques de oxígeno. No hay tanques de oxígeno, porque de hecho el que tuviéramos cilindros de oxígeno, eso también va en contra de la seguridad del paciente, hay un gran riesgo. Y que ahora los tengamos todos gases centrales, eso pues facilita la atención y no los ponemos en riesgo. Además que... La nueva infraestructura eliminó los sistemas manuales y cilindros obsoletos, sustituyéndolos por redes centralizadas con monitoreo digital continuo. El área crítica cuenta con salas de estabilización equipadas con sistemas de soporte vital automatizado y monitores multiparámetros. Como dato histórico, antes del 2020, toda la red nacional de El Salvador contaba únicamente con 26 unidades de soporte vital avanzado en su totalidad. Hagamos un ejercicio de memoria básica para medir la distancia abismal entre el oscurantismo del pasado y la realidad de hoy. 26 equipos de soporte vital en todo el país. Eso es lo que dejaron 30 dolorosos años de bipartidismo. ¿Se acuerdan de las tristes escenas del personal trabajando manualmente, dando asistencia física sin descanso durante turnos de 12 horas? Porque el sistema no tenía tecnología automática. Hoy, una sola de las nuevas salas del complejo tiene más soporte y poder tecnológico que toda la red nacional junta en las épocas doradas de Arena y el FMLN. Esto no es pintura fresca sobre una pared agrietada. Esto es la diferencia matemática entre la civilización moderna y el abandono total. Contamos con 9 quirófanos multifuncionales en donde se van a poder realizar cirugías de todas las especialidades médicas. Todas. El núcleo central expandió drásticamente el número de salas de intervención a 9 áreas multifuncionales de alta tecnología. Las especificaciones incluyen ingeniería de grado europeo, uniones forradas en acero inoxidable, superficies de altísima resistencia y curvas arquitectónicas diseñadas específicamente para bloquear la acumulación de agentes contaminantes y maximizar la esterilización absoluta de los espacios. Escucharon bien, expertos de la oposición. Acero inoxidable e ingeniería aséptica para garantizar una pureza ambiental perfecta. No dejaron ni un mueble cojo, ni una sola herramienta oxidada de la miseria que ustedes nos dejaron. Decía el eterno candidato del FMLN que ahí adentro solo habían cuartos vacíos. Hay que padecer de una ceguera política y ser tan imbécil terminal para llamar cuarto vacío a zonas de intervención de flujo laminar continuo que cumplen los estándares del primer mundo. Esta obra no se hizo para grabar videos de campaña. Se construyó para que la dignidad del pueblo deje de ser una limosna política y se convierta en una garantía operativa absoluta. Vayan al Rosales a ver si hay quirófanos. No, ahí son nada más consultorios. ¿Saben por qué? Porque nuestra población la ven como clientes, no como pacientes. En estos momentos le presento el robot para cirugía general y sus otras especialidades. Esto nos va a permitir tener una mayor precisión. La innovación del complejo incluye la habilitación de modernas salas de asistencia robótica especializada. Los sistemas cuentan con brazos articulados sincrónicos, controlados remotamente por especialistas desde consolas con inmersión visual en 3D.
Esto permite la ejecución milimétrica de procedimientos de altísima complejidad, reduciendo radicalmente los márgenes de error y los tiempos de impacto físico. Asistencia robótica en el sector público salvadoreño. Repítalo en voz alta frente al espejo hasta que lo asimilen los que juraban que todo era un reto. Brazos robóticos operando con presión milimétrica a favor de ciudadanos que no tienen dinero para costearse clínicas de lujo. Operadores manipulando consolas en 3D para procedimientos ultra complejos. ¿Saben en qué exclusivos y carísimos centros de San Salvador existía esta maravilla tecnológica antes de hoy? En ninguno. El sistema público ha humillado y superado al sector privado en el terreno de la innovación. Esa es la cruda verdad que los tiene convulsionando de rabia en sus mesas redondas. Entonces, en esta sala híbrida, en este complejo de quirófano híbrido, contamos con 3 salas de imagenología y 3 salas de quirófanos. Aquí es donde se van a realizar las cirugías de más alta complejidad. El complejo también alberga un bloque híbrido que integra en un solo espacio físico aislado salas de imagenología avanzada y áreas de intervención simultánea. El equipamiento incluye un sistema de navegación espacial único en Centroamérica, vinculado a tomografía de alta resolución y a un escáner electromagnético de 3 teslas. Esto permite realizar estudios profundos y procedimientos inmediatos sin necesidad de trasladar a las personas fuera del área estéril. Analicen determinadamente la genialidad de este salto logístico. En el pasado oscuro que tanto añoran y defienden, si ocurría una emergencia técnica en pleno proceso, había que subirle a la persona a una camilla rodante, cruzar pasillos polvorientos y cruzar los dedos para llegar a tiempo al viejo edificio de los escáneres. Hoy las nuevas instalaciones son híbridas. Mueven la estación de trabajo unos centímetros dentro de la misma burbuja estéril y tienen la maquinaria de análisis más potente del mercado, dándote datos en tiempo real. Eso también es un espejismo proyectado. Diputado Ortiz. Su ignorancia técnica es del tamaño exacto de su desesperación electoral y de su cuenta bancaria. Sí, y cabe recordar que este es un hospital público, sí, gratuito para el pueblo, ¿no? Porque uno pensaría esto, bueno, una clínica super high-end en Estados Unidos. No, eso es un hospital público. También tenemos un resonador que es de 3 teslas, o sea, eso es toda nuestra sala híbrida es integrada. Entonces tenemos la sala de resonancia, los 3 quirófanos y tenemos los 3 salas de imagen. ¿Se puede ver eso? El equipo de escaneo instalado posee una potencia electromagnética de 3 teslas, lo que duplica la capacidad estándar de la mayoría de centros de Centroamérica. Esta tecnología recorta el tiempo de adquisición de métricas complejas de 3 horas a un promedio de 40 minutos, permitiendo la detección temprana e hiperprecisa de anomalías estructurales indetectables con sistemas anteriores. Un equipo de 3 teslas de potencia pura. Si eres multimillonario en este país y necesitas la mejor resolución espacial de todo el continente para un análisis profundo, ya no tienes que tomar un vuelo de emergencia hacia Miami. Tienes que ir a la infraestructura construida con los fondos del Estado. Esa es la verdadera, la única revolución tangible, que la tecnología más avanzada y costosa del planeta esté al servicio incondicional del agricultor, del obrero, de la vendedora del mercado. Han convertido la tecnología de punta en el máximo ecualizador social. Por fin dejó de ser una barrera inquebrantable de clases. Tener el tipo de médicos que hemos contratado, especialistas de todo nivel, para atender al pueblo, y que además, como hospital escuela, le van a enseñar a los médicos salvadoreños, en su mayoría jóvenes además. Sí, la mayoría jóvenes. No, como tú, sos el director y sos bastante joven. Sí. La renovación administrativa implicó la integración de más de 3.000 profesionales de talento local, sumado a un contingente estratégico de especialistas internacionales. Este equipo global asume la dirección de programas de vanguardia completamente inéditos para el Estado, elevando los estándares de formación operativa para el talento joven en el manejo de las nuevas matrices tecnológicas robóticas. Y por supuesto no faltaron los falsos nacionalistas de la vieja guardia gritando indignados que se le estaba quitando el trabajo a los locales. ¡Qué argumento tan cobarde y patético!
traer a los mejores técnicos internacionales para que vengan a ejecutar procesos de primer mundo que jamás en la historia se habían hecho en El Salvador. Vienen a elevar el nivel, a transferir conocimientos y enseñarle a los nuestros jóvenes a pilotear tecnología que la vieja guardia no sabe ni encender. ¿Qué preferirían? ¿Que el sistema siguiera estancado en el pasado porque su frágil ego político rechaza que expertos extranjeros vengan a sumar? A ustedes no les importa el desarrollo del país. Su único y gran terror es haber perdido el monopolio del relato. Muy buenas noches, señor presidente. Un gusto presentarle la unidad de cuidados intensivos del nuevo Hospital Rosales. Las unidades de depuración continua y soporte sistémico se expandieron de 61 máquinas obsoletas a 140 equipos de reciente lanzamiento mundial. Este masivo incremento en la capacidad instalada permite triplicar el flujo de atenciones, superando los 400 procedimientos diarios, desahogando listas de espera interminables y brindando respuesta logística inmediata a situaciones críticas que han afectado históricamente al interior del país. La tragedia silenciosa que devasta grandes sectores rurales por fin encuentra una respuesta institucional a la altura. Andamos buscando soluciones reales en el viejo modelo. Sí, el viejo modelo te daba un par de máquinas obsoletas y arruinadas. Gente humilde viajando en bus desde la madrugada para que le dijeran secamente en la ventanilla que no había cupo, que regresaran la próxima semana a probar suerte. Hoy la capacidad se ha triplicado con tecnología de paquete. Eso es vaciar de tajo las listas de negligencia. Que la oposición intente minimizar a este avance operativo monumental es un escupitajo en la cara a las miles de familias que dependen de estas instalaciones para mantener la calidad de sus vidas. Litotripsia. Sí, esta es nuestra unidad de litotripsia. Aquí realizamos litotripsia extracorpórea. Esto es un estudio o un procedimiento no invasivo, en el cual con un brazo que se coloca debajo del paciente, con ondas de choque de alta energía, podemos triturar o disolver los cálculos del riñón. Asimismo, se integraron sistemas de tecnología de ondas de choque de alta definición. Este software permite resolver anomalías cristalizadas internas mediante localización tridimensional desde el exterior del cuerpo. Esto elimina la necesidad absoluta de intervenciones invasivas tradicionales, reduciendo los tiempos de estabilización de manera extraordinaria y permitiendo egresos en cuestión de horas. Miren qué absoluta genialidad de la ingeniería que el Chino Flores tiene la audacia de reducir a simple cuartos vacíos. Un abrazo tecnológico que aplica ondas de energía focalizado desde afuera del cuerpo, sin incisiones de tajo, sin los inmensos riesgos de una sedación profunda, sin tiempo de encierro absurdos. Entras por la mañana, la máquina hace el trabajo logístico y sales caminando por la tarde a tu casa. Esto está ocurriendo todos los malditos días de a partir de ahora en las nuevas instalaciones, mientras los dinosaurios y animales políticos siguen encerrados en sus trincheras de cristal, escribiendo amargamente y diciendo que el Hospital Rosales, ahí no hay nada. Hoy por hoy no hay Hospital Rosales. ¿O hay? No hay Hospital Rosales, todavía. No existe. En esta área, señor presidente, les presento, esta es otra de las innovaciones que tiene la unidad de hemato-oncología. Este se llama Hospital Día. Aquí los pacientes tienen 4 camas donde los que están más frágiles, más delicados o que de pronto durante la quimioterapia estén haciendo eventos o se descompensen, aquí se dejan. Las áreas dedicadas a terapias prolongadas y de alta toxicidad implementaron un diseño ergonómico y ambiental avanzado. Además de la automatización volumétrica de máxima precisión, el diseño arquitectónico destaca por la integración de amplios ventanales hacia zonas verdes, siguiendo normativas internacionales enfocadas en la reducción del impacto psicológico y el estrés en ciudadanos sometidos a protocolos intensivos. Porque el paciente está aquí y él está, o sea, es darle otro ambiente, darle calidad a esa persona, entonces donde puedas no solamente estar pensando en lo que le está sintiendo, sino que poder estar con esta vista tan hermosa, o sea, es una maravilla. Atravesar un proceso de terapia crítica y prolongada no solo debilita la estructura física, devasta el espíritu y agota la energía de cualquier familia. El recinto antiguo era una cueva sombría
con sillas de hierro que parecían la sala de espera de un castigo medieval. Hoy el nuevo edificio ofrece estaciones ergonómicas, dosificación automatizada, hiper exacta y una vista inmensa a la luz del sol y a la naturaleza que le devuelve la dignidad al ciudadano en su instante más frágil. Diseñar pensando en el bienestar mental y emocional del usuario no es un lujo cosmético, es pura empatía administrativa. Y esa empatía es un lenguaje que los viejos mercaderes de la política jamás, pero jamás van a poder lograr entender. El núcleo analítico y el banco de reservas logísticas se reestructuró como un ecosistema modular, totalmente digitalizado. Está usted aquí en el laboratorio modular, integrado, automatizado y totalmente digital. Este laboratorio consta de este robot preanalítico que yo solo voy a hacer la carga. El robot recoge los... El robot recoge los tubos. Exactamente. El robot lo que hace es preparar la muestra. Me imagino que el error es mínimo. 0.00001. Reducimos mucho el error humano, claro, porque el robot clasifica, prepara y luego viene y distribuye por todas las bandas que están conectadas de forma ya va todo con su código, juega todo. La información va a salir impreso con el nombre correcto del paciente. Exactamente. Todos los datos, no se va a perder nada, no se va a confundir nada. Con un código de barra, nosotros identificamos y hacemos trazable esa muestra. Esa muestra viaja por todas las bandas de flujo continuo hacia todas las plataformas automatizadas que tenemos. Tiene la capacidad de procesar o de dar resultados, 2.000 resultados por hora. ¿Por hora? Por hora. Pensé que iba a decir diarios. No. 2.000 resultados diarios. Dije yo, qué bueno. Porque son, si hay 1.000 pacientes, 2.000 pacientes. Son 2.000 resultados por hora, lo que nos llevaría a hacer hasta 30.000 resultados en un día. Robótica analítica que aniquila por completo el fatal error humano, la confusión de nombres y los expedientes perdidos. ¿Se acuerdan cuando tenían el descaro de entregarte tu resultado en un papel arrugado y manchado? ¿O cuando te decían a los 15 días que tu muestra misteriosamente se había extraviado y habían que empezar de cero? Esos son los patéticos métodos artesanales del subdesarrollo que añora la oposición cuando romantiza su pasado de gobierno. Hoy hablamos de una matriz digital masiva donde la información viaja a la velocidad de la luz hacia la pantalla del especialista. Tabla roca, no hay ninguna seguridad, consulta externa y el Hospital Rosales abandonado. ¿Por qué digo yo que es del anterior presidente? Porque él hizo todo. Si este solo tenía que llegar a ejecutar. Y por supuesto a inaugurar, ¿verdad? Que es lo que hizo anoche. Pero eso de estar saludando con sombrero ajeno, hubiera dicho mi mamá. Avergüéncense de una vez, detractores y bestias políticas. Su campaña de mentiras quedó sepultada y ustedes quedaron bajo payasos. Y esta nueva red automatizada es la más poderosa y moderna del continente americano. Aquí vienen los pacientes. Aquí vienen los pacientes a traer su medicamento, correcto. Como una especie de farmacia. Así es. El circuito logístico de entregas y suministros también fue digitalizado, interconectándose en tiempo real con el expediente electrónico. Al registrarse la orden, el sistema automatiza la preparación simultánea en ventanillas. Como un estándar internacional destacable, todas las indicaciones y empaques incorporan ahora lectura táctil en sistema Braille, cumpliendo estrictamente con los protocolos de accesibilidad e inclusión. Escuchen bien esto, hasta el sistema Braille para ciudadanos con pérdida visual viene integrado por defecto en cada entrega. Eso sí se llama inclusión real, material tangible, no la charlatanería barata de cambiar las vocales a las palabras en un foro de las ONGs. Esto es impecable. La orden viaja por la red interna, el ciudadano recibe su dotación completa en minutos y si tiene discapacidad visual, lee las indicaciones con sus propios dedos con total independencia. ¿Dónde demonios estaba esa fina sensibilidad cuando el bipartidismo dejaba podrir toneladas de insumos médicos en bodegas secretas?
La trampa de su discurso se cerró con un candado de acero y no les queda ni un solo argumento vivo. Este era el edificio principal o de entrada. Paralelamente se ejecutó la restauración milimétrica de los pabellones históricos originales fundados a inicios del siglo XX. Se aplicó ingeniería de conservación patrimonial en las históricas láminas europeas, en las estructuras de hierro forjado, en la emblemática Torre del Reloj, preservando su diseño original mientras se integraban modernos jardines y plazas de libre circulación. Y ahí estaban llorando a gritos los falsos defensores del patrimonio histórico, asegurando que el gobierno iba a demoler las joyas arquitectónicas de la capital, otra gigantesca e imperdonable mentira que le revienta en la cara. No solo no demolieron absolutamente nada, rescataron los edificios históricos de la ruina tóxica en que la vieja política los tenía abandonados. Esas centenarias estructuras estaban colapsando, devoradas por el óxido y las plagas. Ese era el gran patrimonio que ellos defendían, unas ruinas pestilentes. Hoy los pabellones históricos deslumbran con una majestuosidad restaurada a mano y con luz de vanguardia. Salvaron el peso de la historia mientras construían el gigante del futuro. Los partidos como Arena y el FMLN nunca hicieron lo uno ni lo otro. Se lucraron administrando pasivamente el deterioro de la nación. Y justo aquí, frente a la evidencia aplastante, es donde se les cae todo por completo. Hipócritas y fariseos de la política salvadoreña. Sí, me refiero específicamente a ustedes, Claudio Ortiz, Ronald Umaña y Chino Flores. Señores, este no es un simple error de cálculo comunicacional de ustedes. Este es el retrato en ultra alta definición de su irreversible bancarrota moral, técnica e intelectual. A ustedes no les hunde el fondo del mar en la crítica de un analista o de un youtuber como yo. Los hunden sus propios registros históricos de saqueo inoperante y la contundencia física de una mega obra que no podría ocultar ni convocando a toda la prensa internacional. San Agustín de Pomona lo dejó sentenciado hace siglos con una lucidez que corta como una navaja. La verdad es exactamente como un león. No tienes que defenderla, solo déjala suelta y ella sola se encargará de destrozar a sus atacantes. Y la verdad colosal de este nuevo hospital ya anda suelta por El Salvador. Ya está operando a nivel de robótica, ya procesa miles de datos por segundo y dignifica con orgullo a un pueblo que la vieja cúpula de poder había condenado al basurero del desprecio. ¿Cómo demonios van a entender el valor de mirar a los ojos a los votantes en las próximas elecciones? ¿Qué fantástica propuesta de campaña van a imprimir? ¿Nos van a proponer que regresemos a los peajes obligatorios y a las cuotas voluntarias? ¿No van a prometer que volverán a esconder insumos vitales para proteger el jugoso negocio de las corporaciones que financian sus campañas? El gigantesco problema de Chino Flores, de Ronald Umaña y de la altiva Claudio Ortiz no es que jueguen a ser opositores. Su verdadera desgracia es que decidieron por voluntad propia declararle la guerra a la evidencia empírica. Llamaron montaje al acero inoxidable, reforzado, con una maqueta a los sistemas robóticos operativos y al cometer semejante suicidio argumental. Lo único que lograron con rotundo éxito fue esculpir en piedra su propia sentencia de irrelevancia e hipócritas políticos que ustedes son. No vengan a llorar que son perseguidos políticos, cuando es la terca y dura realidad la que simplemente llega para cobrar la factura y arrastrarlos al rincón que se merecen. Han quedado exhibidos ante los libros de historia como lo que siempre fueron: malditos políticos institucionales, mercaderes de la necesidad ajena y embusteros patológicos desprovistos de la más mínima gota de autoridad moral. Preste mucha atención, El Salvador, porque usted no está viendo un simple debate de ideas, está presenciando en primera fila la confesión de culpa y el entierro en vivo de la vieja clase imbécil política. Gritaron escupiendo rabia a los micrófonos que todo era un patético holograma y luces LED, pero la imponente verdad se levantó en miles de toneladas de concreto y tecnología
para aplastarlos intelectualmente sin piedad alguna. Se vendieron en campaña como los iluminados salvadores de la República y han terminado expuestos como lo más triste advertencia histórica sobre el costo de militar en la mentira. Porque escúchenlo bien, cuando la frágil burbuja de la mentira partidaria choca contra el muro indestructible del avance tecnológico, no existe nada, ninguna pauta publicitaria, ni comunicado de prensa que pueda maquillar el terror en sus rostros al contemplar su propia derrota total. Esto no se define en un panel arreglado de televisión, señora Ortiz. Ya terminó con un aplastante y humillante veredicto definitivo ejecutado por los brazos robóticos de la modernidad. Y la sentencia final no admite apelación. La mentira serial ha sido ejecutada en este país y la nueva y monumental infraestructura pública les ha puesto la lápida de concreto para siempre. Políticos imbéciles. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.